Hola, ¿cómo están todos en casita? Ya estoy con ustedes de nuevo, lista para otro nuevo tutorial de leyendo nuestra Sagrada Biblia. Así es de que, pues, primero que nada, vamos a agradecerle a Dios por otra nueva semana para nosotros que va a comenzar. Y gracias por todas las bendiciones recibidas. Le pedimos que abra nuestra mente para tener mucho conocimiento de todo lo que nos va a hablar en nuestros mensajes y pasajes de aquí de nuestra Sagrada Biblia. Así es de que gracias te damos, Señor, por otro nuevo día, por permitirnos estar aquí enseñándonos contigo todo lo que nos dejaste aquí escrito, que todo es muy, pero muy sabio. Te pedimos por todos y ayúdanos para que más gente se una con nosotros a seguir escuchando tu palabra. Y pues bueno, ahora sí, después de esto, pues les agradezco a todos también a ustedes por estar aquí conmigo y a todos los que están por primera vez, pues los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que estén recibiendo todos nuestros nuevos tutoriales. Y les mando obviamente muchas bendiciones y les agradezco que estén aquí. Mi nombre es Patricia Pucia y vamos a comenzar. Bueno, pues en la semana pasada, el jueves, nos quedamos en hasta Hechos capítulo 13, versículo 52 y ahora vamos a continuar con Hechos capítulo 14, versículo 1. Y esto habla acerca de la evangelización de Iconio. Bueno, pues antes de que comience aquí a leer, para todos los que están nuevos, miren, cuando terminemos de leer algunos versículos, perdón, ya ven que luego del ladito aquí están unas pequeñas letritas aquí, pues esto quiere decir que si que vayamos a ver aquí estos otros capítulos, por ejemplo, aquí está Mateo 16, versículo 20, y pues vamos hacia allá para seguir yendo, porque ellos también hablan de lo mismo, nos explican mejor y entendemos más. Así es de que yo ahorita nomás les voy leyendo aquí toda nuestra Sagrada Biblia, porque también es una historia bien, pero bien hermosa, y ya ustedes en casita, pues para yo no hacerles tan largos los tutoriales, ya ustedes se van deteniendo a leer sus capítulos y sus versículos de otros nuevos testimonios que tenemos aquí a los lados, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, comencemos. Bueno, como pues les dije, este capítulo 14 de los Hechos habla acerca de la evangelización de Iconio. Y seguimos leyendo el Nuevo Testamento y estamos en Hechos. Ok. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos griegos abrazaron la fe. Fíjense qué bonito. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo permanecieron ahí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor que confirmaba este anuncio en su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otro a favor de los apóstoles, y un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licanoa, más bien es Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Como ven. Bueno, pues ahora el versículo 8 va a hablar acerca de en Listra y Derbe. Vamos a ver de qué se trata. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado
y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, se fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Y le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Y el hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licanoia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron ahí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía y el Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que le dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. ¿Cómo ven qué malos, va? Todavía esta gente hasta pone, si no creía, además de que no creía, todavía pone en contra a la gente que sí creía y tenía fe, para que no les creían todo lo que nos platicaban y los que nos decían los apóstoles. Qué malos, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo. Ahora el versículo 21 habla acerca de que vuelven a Antioquía. Después de haber evangelizado esta ciudad donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y ahí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a preservar y perseverar la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Parifilia. Predicaron la palabra en Pergue y bajaron después a Atalia. Ahí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para
la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos, como ven. Y pues bueno, ahora el capítulo 15, versículo 1 va a hablar acerca de de controversias, concilio de Jerusalén a la iglesia y ¿será judía? Bueno, pues vamos a leer. Llegaron algunos de Judea y aquí dice, llegaron algunos de Judea que eleccionaban a los hermanos con estas palabras. Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar de esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circundar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se dispuso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaron la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablaban el mismo lenguaje, pues estaba escrito. Y después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida de los paganos que se convirtieron a Dios. Digámosles en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los
ídolos, de las relaciones sexuales y prohibidas, y de la carne de animales sin sangrar, y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Por eso pues ellos hacían todo eso. Bueno, pues ahora el versículo 22 va a hablar acerca de la carta del concilio, el príncipe de la libertad. Veamos qué nos dice. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamando Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos, y debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con títulos de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Sicilia. Y nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tendrían mandato alguno nuestro, pero ahora reunidos en asamblea hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto a los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Esa era la carta que ellos le habían mandado y que llevaron las personas que ellos habían escogido, como ven. Bueno, después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimos y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron ahí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Bueno, pues ahora el versículo 36 va a hablar acerca de segunda misión de Pablo. Veamos la segunda misión de Pablo. Ok, sigamos leyendo. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos, y se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Y Pablo pues va a llevar a Timoteo consigo, pero esto lo vamos a ver
el próximo jueves. O sea que hasta aquí vamos a terminar por el día de hoy nuestra lectura. Espero que les haya gustado y la hayan disfrutado igual que yo, porque como les dije, son historias tan bonitas y todo esto en realidad pasó, imagínense. Y qué dicha de todos los apóstoles haber estado con nuestro Señor Jesús en su paso por este mundo. Bueno, pues me despido de ustedes. Ya saben, los espero pasado mañana, que es jueves, porque subimos los tutoriales martes y jueves. Así de que, si eres nuevo por primera vez, pasado mañana te esperamos. Les mando bendiciones, hagan el bien sin mirar a quién y sobre todo amen a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos. Adiós.